Y ahora sí, vamos por regiones. Perfecto. El hombro, sumamente sencillo. En el hombro nosotros vamos a estudiar 3 regiones. 1, la región deltoidea. 2, la región axilar, que es la fosa que se ve por dentro. Y 3, la región escapular, que está atrás. ¿Correcto? Son las 3 regiones que forman el hombro. ¿Okay? La primera, la región deltoidea, está representada pues por este músculo. Este es el famoso músculo deltoide, no sé si lo señalo. Ah, no, perdón. Pensé que estaba señalado, disculpen. Este es el famoso músculo deltoides. Es el músculo que forma la convexidad, la redondez característica que tiene el hombro. La redondez, la convexidad característica que tiene el hombro, la forma el músculo deltoides. Es un músculo relativamente carnoso, se utiliza incluso para inyectables intramusculares con aguja corta, por ejemplo, para colocación de vacunas intramusculares, que hay, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Contra el SARS-CoV-2, hay los deltoides, ¿no? Entonces, claramente. Perfecto. Es el famoso músculo deltoides, ¿correcto? Bien, su inserción arriba se va a insertar en clavícula, en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, en todo el borde externo del acromión, y atrás se va a insertar en la espina de la escápula, en el labio inferior de la espina de la escápula. Todas las fibras del deltoides convergen hacia abajo y se van a insertar, ¿se acuerdan? La V deltoidea, que la vimos en el húmero, en la tuberosidad deltoides que está en la cara lateral de la diáfisis del húmero. ¿Cuáles son las funciones del deltoides? Muy sencillo. El deltoides tiene funciones elementales. En primer lugar, la principal función del deltoides, ¿cuál va a ser? Levantar el brazo hacia afuera. Eso es lo que va a hacer el deltoides, va a levantar el brazo hacia afuera. Eso se llama abducción. Abducción de hombro. ¿Me dejo entender? Cabe mencionar que solamente abducción es hasta que el hombro llega a los 90 grados. Más arriba, eso ya no es abducción, eso es elevación de hombro. Abducción solamente es hasta los 90 grados. ¿Se entiende? Nada más. Entonces, este músculo es el que va a llevar el hombro hasta los 90 grados. Nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, perfecto. Nada más. Entonces, ahí está el famoso deltoides. ¿Ok? El famoso deltoides. Perfecto. Nada más. Su principal función. También permite la flexión del brazo, es decir, llevar el brazo hacia adelante, y la extensión, llevar hacia atrás. ¿Cómo está inervado este músculo? Por el nervio axilar o circunflejo. Entonces ya sabes que si se fractura el cuello quirúrgico del húmero, se afecta el nervio axilar o circunflejo y se va a paralizar el músculo deltoides. Entonces el paciente no va a poder realizar esencialmente la abducción del hombro. Muy sencillo, ¿no? Perfecto. La región axilar, la fosa axilar. La fosa axilar es una fosa con forma de una pirámide cuadrangular. ¿Correcto? Es una fosa con forma de una pirámide cuadrangular. ¿Estamos claros? Muy bien. Su contenido principal, sin duda, es, en primer término, la arteria axilar. La arteria axilar, que es el elemento central en la fosa axilar. La vena axilar, ¿correcto? Y los 3 fascículos, ¿se acuerdan? Los cordones del plexo braquial, con sus ramas, por supuesto. Y también hay nódulo linfático. Muy bien. La arteria axilar, ¿de dónde nace? ¿De dónde se origina? La arteria axilar va a ser continuación de otra arteria que está aquí más arriba, la arteria subclavia. De la arteria subclavia, ¿ok?, se va a continuar la arteria axilar. Es la misma arteria, nada más que se cambia de nombre. ¿Cuál es el punto de referencia? El borde externo de la primera costilla. Cuando la arteria subclavia sobrepasa el borde externo de la primera costilla, o también decimos sobrepasa por debajo del punto medio de la clavícula, entonces la arteria subclavia cambia de nombre, o le cambiamos nosotros de nombre, arteria axilar. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Muy bien. ¿Y hasta dónde se va a llamar axilar? ¿Dónde termina? La arteria axilar va a terminar
cuando sobrepasa el borde inferior del músculo pectoral mayor. Cuando sobrepasa el borde inferior del músculo pectoral mayor, ahí le cambiamos de nombre también. Ya no le vamos a llamar axilar. A partir de ese momento le llamamos arteria humeral o braquial. Entonces, desde aquí hasta aquí es arteria axilar. ¿Ok? Arteria axilar. Es continuación de la arteria subclavia y va a terminar continuándose como arteria humeral. En esta porción, que se llama arteria axilar, aquí da un grupo de ramas. ¿Qué ramas da la arteria axilar? La primera rama, voy a cambiar de color al lápiz. ¿Cómo se llama? Las ramas de la arteria axilar. La primera rama de la arteria axilar suele ser esta arteria que vemos acá. Esta es la arteria torácica superior. Suele ser la primera rama. Torácica superior, como su nombre lo dice, se pega al tórax y va a irrigar el primero y el segundo espacio intercostal. El primero y el segundo espacio intercostal. La segunda ramita es esta que vemos acá. Es un pequeño tronquito, una arteria chiquita, pero que rápidamente se divide frondosamente. Eso se llama el tronco o la arteria tóracoacromial. La arteria tóracoacromial, también conocida como el tronco, tóracoacromial o acromio torácico. Y este va a dar cuatro ramitas. ¿Cuáles son? Vean ustedes acá. Va a dar la rama deltoidea, la rama acromial, ¿me dejo entender? La rama pectoral, ¿ya? Y la rama clavicular. Rama deltoidea, clavicular, acromial y pectoral. Son sus cuatro ramitas que dan. ¿Ok? Muy sencillo. Luego la tercera rama suele ser esta arteria que vemos acá. Esta es la arteria torácica externa o torácica lateral, o llamada también mamaria externa, porque se va a pegar al tórax, va a irrigar los espacios intercostales del tercero al sexto y va a irrigar el tercio externo de la glándula mamaria. Por eso también se le conoce como mamaria externa. Luego vamos a tener la cuarta rama, esta, la arteria subescapular. Es la más gordita de todas las ramas de la axilar, la de mayor calibre, la arteria subescapular. Y esta se va a dividir en dos. Una arteria que va para atrás es la circunfleja escapular y otra que va hacia abajo, la arteria tóraco-dorsal. Así se divide la subescapular. Y finalmente, por último, la axilar termina dando estas dos arterias, miren, estas dos arterias que abrazan al cuello quirúrgico del húmero. Son las arterias circunflejas humerales, circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. Nada más. Bien, esas son entonces, ahí están, ¿correcto? Están ahí numeradas las arterias, las ramas de la arteria axilar, que ya he mencionado. ¿Ok? Perfecto. En cuanto a la vena, la vena axilar, un detalle importante que también deben saber es que cuando nosotros escribimos arterias en el miembro superior, lo hacemos de arriba hacia abajo, de proximal a distal, porque la sangre por las arterias va de proximal a distal. El objetivo de las arterias es llevar sangre para oxigenar los tejidos. Por lo tanto, en el miembro superior las arterias se originan arriba y van a ir hasta la mano. Por lo tanto, las describimos de arriba para abajo. Pero cuando hablamos de venas, es al revés. La función de las venas es recoger sangre para devolverla al aparato cardiovascular. Por lo tanto, las venas empezamos de abajo hacia arriba. Así se describen las venas. Entonces, la vena axilar nace aquí abajo. Generalmente por la unión de las dos venas humerales. Y a veces también se suma la vena basílica. Estas venas se juntan hacia arriba y forman la vena axilar. ¿Ok? Y la vena axilar va a terminar arriba, continuándose como vena subclavia. ¿Ok?
Perfecto. Va a recibir las venas, también otro detalle, las venas no dan ramas, las venas reciben tributarias, son venas que llegan para desembocar su sangre. Las venas reciben tributarias y una de las tributarias, la tributaria de mayor calibre es esta famosa vena, la vena cefálica. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien, y la región escapular, vemos nosotros aquí, miren, acá está el deltoides, ¿ven? Cómo se inserta también acá en el labio inferior de la espina de la escápula. Aquí está la espina de la escápula y uno ve que en su labio superior se inserta este músculo, el trapecio, y en su labio inferior se inserta el deltoides. Claramente lo vemos ahí. ¿Ok? Perfecto. Estos dos músculos, el trapecio y el deltoides, cubren a la región escapular. Al retirar estos músculos, el trapecio y el deltoides, voy a ver a un grupo de músculos. Ahí los vemos. A un grupo de músculos. Voy a ver acá al supraespinoso, voy a ver acá el infraespinoso, aquí aparece el redondo menor, más abajo aparece aquí el redondo mayor, ¿correcto? Y en la parte medial, en la parte interna, aparece aquí el elevador de la escápula, aparece aquí también el romboides menor, el romboides mayor. ¿Ok? Entonces son los músculos que uno observa claramente ahí. Hemos visto hace un rato, les mencioné, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Estos tres se insertan en el tubérculo mayor del húmero. ¿Se acuerdan? En el troquíter. Y junto con el subescapular que está por delante, forman el manguito de los rotadores, que ya lo he mencionado. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien. En esta región nosotros vamos a ver una configuración bastante interesante. Aquí se ha cortado, vean ustedes, han cortado al músculo supraespinoso, han cortado al músculo infraespinoso. Están cortaditos. El que vemos aquí, este músculo es el redondo menor. Y más abajo aquí, este es el redondo mayor. Los dos redondos, este músculo, el redondo menor, el redondo mayor, con el húmero, forman un triángulo. Ese es el triángulo de los redondos, así se conoce nada más, triángulo de los redondos, formado en la parte superior por el redondo menor, en la parte inferior por el redondo mayor y hacia afuera el cuello quirúrgico del húmero. ¿Ok? Triángulo de los redondos. Pero este triángulo va a estar atravesado, va a estar cruzado por esta porción de acá. Esto se llama la porción larga del tríceps. Que es el músculo que está en la cara posterior del brazo. Porción larga del tríceps. Entonces, esta porción larga del tríceps divide al triángulo de los redondos en dos regiones. Aquí va a formar un pequeño cuadrilátero, y aquí va a formar un triángulo más chiquito. ¿Correcto? El triángulo este de acá se llama el triángulo homotricipital. Y este cuadrilátero se conoce como cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Ya? Y ahí están los elementos que pasan por ahí. En el triángulo homotricipital están los vasos, arteria y vena, circunflejos escapulares, mientras que en el cuadrilátero húmero-tricipital está el nervio axilar o circunflejo y los vasos, arterias y venas circunflejas humerales posteriores. ¿Ok? Nada más. Perfecto. Y unas palabritas sobre articulaciones en el hombro que ya mencionamos en un inicio. En primer lugar, recordemos, las tres son de tipo sinovial. Las tres son articulaciones de tipo sinovial o de artrosis. ¿Ok? De tipo sinovial o de artrosis. Y son tres. Una, la articulación escápulo-humeral o gleno-humeral. Esta es la principal articulación del hombro. ¿Correcto? Es una de tipo sinovial, de subtipo, ¿de qué subtipo? Enartrosis. Enartrosis o esférica. La acromioclavicular es esta que está arriba. La acromioclavicular. También es una sinovial de artrosis, pero de subtipo artrodia. Artrodia o plana. Y por último, la articulación esternoclavicular. Acá no se ve, el otro extremo de la clavícula se articula con el esternón.
Esa es una también, sinovial de artrosis de subtipo encaje recíproco, o llamada clásicamente encilla de montar. ¿Ok? Ahí está precisamente la articulación glenohumeral, escapulohumeral, ¿correcto? Ya lo mencioné, principal articulación del hombro, es la más móvil, ¿correcto? Posee un rodete, ya lo mencioné al inicio, es la más incongruente, lo cual le brinda una gran movilidad, pero también se predispone a luxaciones. ¿Ok? Perfecto. La articulación acromioclavicular, que es una artrodia plana, y la articulación esternoclavicular, que es una encaje recíproco o encilla de montar. Encilla de montar, o también llamada celar, que viene de silla. En cuanto al brazo, nosotros vamos a ver que el brazo, al retirar la piel del brazo, vamos a ver elementos superficiales que se localizan a nivel del tejido celular subcutáneo. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos elementos superficiales que destacan? Dos famosas venas, esencialmente. Dos famosas venas. La vena cefálica y la vena basílica. Dos famosas venas. La vena cefálica y la vena basílica. ¿Ok? La vena cefálica, ¿correcto?, se forma por la unión de dos venas. Esta vena cefálica se forma por la unión de dos venas que están acá en el antebrazo. Dos venas. La vena mediana lateral y la vena radial superficial. Vena radial superficial y vena mediana lateral. ¿Ok? Esas dos venas se juntan hacia arriba y van a formar en sentido ascendente la vena cefálica. Nótese que la vena cefálica es superficial en todo su camino en el brazo. Es superficial. Se relaciona con el borde lateral de este músculo. Este músculo que hace relieve acá es el bíceps. El músculo bíceps. La vena cefálica transita sobre el borde lateral del músculo bíceps. Cuando llega al hombro, la vena cefálica atraviesa la aponeurosis y tiene un trayecto subaponeurótico, ¿me dejo entender?, en un famoso canal. Acá se forma un famoso canal. Este es el canal deltopectoral, porque lo forma el músculo deltoides y el pectoral mayor. El canal deltopectoral. Por ahí transita la vena cefálica, ¿correcto? Y finalmente, antes de llegar a la clavícula, la vena cefálica se termina profundizando mucho más y termina desembocando en la vena axilar. ¿Ok? Por su parte, la vena basílica, es esta que está dentro, la vena basílica, se forma por la unión de dos venas también, la vena mediana medial o mediana interna y la vena cubital superficial. Forman hacia arriba la vena basílica. La vena basílica suele ser más ancha que la cefálica, ¿correcto? Más ancha que la cefálica, la vena mediana basílica, ¿ok? Y viaja sobre el borde medial del bíceps, pero solamente se le observa hasta el tercio medio del brazo, porque de ahí atraviesa la aponeurosis y va a continuar subiendo por detrás del bíceps, y desemboca en la vena axilar. ¿Ok? Igualito. Ahí está la cefálica y la basílica. Perfecto. Ok, los músculos. En el brazo vamos a tener en total 4 músculos. 3 en el grupo anterior, o sea, acá adelante, y 1 en el grupo posterior. Bastante simple. 4 músculos. 3 en el grupo anterior y 1 en el grupo posterior. En el grupo anterior son 3 músculos. ¿Cuáles son? Ahí está, el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Mientras que en la cara posterior, en la región posterior del brazo, tenemos un solo músculo, el tríceps braquial. ¿Ok? En la imagen vemos acá el músculo más superficial, el que hace relieve en la cara anterior del brazo. Ese es el bíceps braquial. ¿Correcto? Como su nombre lo dice, el bíceps tiene dos porciones. La más externa es la porción lateral y la más interna la porción medial. Tiene 2 porciones, porción lateral y porción medial.
¿Estamos de acuerdo? La porción lateral es más delgada y es más larga. Lo que pasa es que acá se mete, atraviesa la cápsula articular de la articulación glenohumeral, pero es más larga. Perdón, lateral y medial no, pero si porción larga y porción corta, yo estoy confundiendo los nombres. Porción larga y porción corta. La porción larga es lateral y obviamente de mayor longitud. Atraviesa la cápsula de articulación glenohumeral. Y la porción corta es más ancha, más gruesa y va directamente a la apófisis coracoides. ¿Ok? Perfecto. Nada más. La porción larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo y la porción corta en la apófisis coracoides. ¿Ok? Hacia abajo el bíceps, las dos porciones se juntan y forman un solo tendón que se termina insertando en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio. Es el bíceps. Detrás del bíceps, cuando uno retira el bíceps, aparecen los otros dos músculos, el coracobraquial y el braquial. Aquí vemos al músculo coracobraquial, como su nombre lo dice, va de la apófisis coracoides de la escápula hacia la diáfisis del húmero, hacia el brazo. ¿Correcto? Y el músculo braquial, aquí lo vemos, el músculo braquial que va del húmero, del brazo, hacia la apófisis coronoides del cúbito, obviamente. ¿Ok? Bien. Estos músculos, los tres, el bíceps, el coracobraquial y el braquial, los tres están inervados por el nervio músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Que aquí vemos claramente, este es el famoso nervio músculo cutáneo, vemos cómo está perforando, atravesando al músculo coracobraquial. Ese es un clásico, ¿no? El nervio músculo cutáneo perfora, atraviesa al músculo coracobraquial. ¿Ok? Y va a inervar a los tres músculos, coracobraquial, braquial y por delante al bíceps braquial. Ahí está el famoso nervio. Perfecto. En el grupo posterior tenemos un solo músculo, el tríceps. Aquí vemos el famoso tríceps. Como su nombre lo dice, el tríceps tiene tres porciones. Vamos a ver la porción larga y los dos vastos, con B chica, vastos. El vasto lateral y un vasto medial que está más profundo, no se ve ahí. A diferencia del bíceps, ¿se acuerdan ustedes? En el bíceps la porción larga era más lateral. Aquí la porción larga es la más interna. En el tríceps la porción larga es la más medial. Atraviesa el triángulo de los redondos y se inserta en el tubérculo infraglenoideo, que está en la escápula. Mientras que los vastos se insertan en la diáfisis del húmero, en los bordes del canal de torsión. ¿Ok? Y finalmente las tres porciones, la porción larga y los dos vastos, se juntan abajo para formar un solo tendón, el tendón del tríceps, que se va a insertar ¿dónde? En la cara superior del olecranon. ¿Se acuerdan? El olecranon era la estructura que forma el vértice del codo y pertenece al cúbito. ¿Ok? En el olecranon. Ahí se inserta el tríceps. ¿Y quién lo inerva? El tríceps está inervado por el nervio radial. El tríceps está inervado por el nervio radial. Perfecto. Entonces acá en esta tablita, les pongo cada uno de los cuatro músculos, su inserción superior, donde se origina arriba, su inserción inferior, ¿no? Donde se inserta abajo, ¿no? Su función, nótese que los músculos de adelante, los músculos anteriores son flexores, en cambio el posterior es extensor, ¿correcto? Es extensor, pero el bíceps, además de hacer flexión, es un importante supinador del codo. Supinar significa girar la mano así. Esto es supinar. Girar la palma de la mano hacia arriba. Eso es supinación. Lo contrario es pronación. Supinación, pronación. El bíceps tiene un rol fundamental en la supinación. ¿Ok? Y también flexión del hombro. ¿Ok? Los tres músculos del grupo anterior están inervados por el mismo nervio. El nervio músculo cutáneo versus el tríceps que está inervado por el nervio radial. Eso no deben olvidar. Perfecto. En cuanto a las arterias,
la arteria que vamos a ver, la principal arteria del brazo va a ser la arteria humeral. La arteria humeral o braquial. ¿Dónde nace esta arteria? Lo vimos hace un rato. La arteria humeral es continuación de la arteria axilar. Es continuación de la arteria axilar. Cuando esta arteria axilar sobrepasa el borde inferior del pectoral mayor. Sobrepasa el borde inferior del pectoral mayor. Ahí esta arteria cambia de nombre. De axilar pasa a llamarse humeral. Y va a bajar, la arteria humeral va a bajar hasta que cuando pasa el codo, 2 traveses de dedo por debajo del codo, esta arteria humeral va a terminar dividiéndose. Va a terminar dividiéndose en 2 ramas, que son la arteria radial y la cubital. ¿Ok? La arteria radial y la cubital. Acá está. Ya, muy bien. Entonces, la arteria humeral va a terminar dividiéndose en 2. Arteria radial, ahí está, y la arteria cubital. O sea, la humeral termina dividiéndose. ¿Ok? Sumamente sencillo. Perfecto. ¿Qué ramas va a dar la humeral? Las principales vamos a tener acá la arteria colateral radial o llamada clásicamente humeral profunda, que es una arteria que va pegada a la cara posterior del húmero, va por el canal de torsión. ¿Y quién estaba ahí? El nervio radial. O sea que esta arteria humeral profunda es la que acompaña al nervio radial en el canal de torsión. Y hacia la parte interna tenemos las 2 colaterales cubitales, una superior y una inferior, las colaterales cubitales. Entonces, esas son las principales ramas. También, por supuesto, da ramas para los músculos e incluso rama para el hueso, rama nutricia para el hueso. Muy bien, simple. En cuanto a nervios en el brazo, vamos a ver en primer término el nervio mediano. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en plexo braquial, el nervio mediano. Que se forma, ven ustedes acá arriba, se forma por la unión de la rama lateral y rama medial, el nervio mediano. El nervio mediano, en su camino por el brazo, acompaña a la arteria humeral. Es el nervio satélite o el nervio acompañante de la arteria humeral. Es la pareja de la arteria humeral, el nervio mediano. ¿Correcto? Y acompaña a la arteria humeral en todo su camino. Luego, el nervio cubital, aquí lo vemos. A ver, creo que lo he señalado. Sí, perfecto. Ahí está la arteria humeral, ahí está el nervio mediano. Ahí está el nervio cubital. El nervio cubital, más bien, se va un poquito más atrás, y más medial y posterior, y acompaña a la arteria colateral cubital superior. Y este nervio cubital pasa por el canal epitrócleo olecraniano en el codo, que es un canal que se forma entre el epitrócleo y el olecrano. ¿Ok? Canal epitrócleo olecraniano en el codo, y ese sitio donde se puede lesionar, si es que hay un trauma. ¿Ok? Y el nervio radial, que está en la región posterior, el nervio radial está en la cara posterior, acompaña a la arteria humeral profunda, en el canal de torsión. Ahí está precisamente, ahí está el radial, su cara posterior. ¿Ok? Bastante simple. Ya está junto con la arteria, ¿eh? Ahí está la arteria humeral profunda o colateral radial, que es rama de la humeral. Muy bien. Arriba está el nervio axilar circunflejo. Ya, perfecto. Bien, unas palabritas de codo. Codo, lo primero que vamos a ver acá, en la región anterior del codo, vamos a ver una fosita. Hay una fosita acá. En la cara, o sea, nosotros en la piel vamos a ver un pliegue, el pliegue anterior del codo, y debajo de ese pliegue hay una fosa que se hunde, uno puede hundir el dedito ahí, ¿correcto? Esa es la llamada fosa cubital. La fosa cubital es una fosa, ¿correcto?, que se encuentra debajo del pliegue anterior del codo, ¿no? Y donde vamos a ver elementos vasculonerviosos importantes. Tiene forma triangular, la fosa cubital tiene forma de un triángulo, ¿ok? ¿Cuáles son sus límites? Arriba vamos a tener el pliegue anterior del codo. Lateralmente vamos a tener a este músculo, el músculo braquiorradial. Y medialmente vamos a tener este músculo, el músculo pronador redondo. Ellos tres forman el límite, los límites de la fosa cubital. Arriba el pliegue anterior del codo, afuera el músculo braquiorradial y adentro el músculo pronador redondo. ¿Ok? Su contenido dentro de la fosa, lo vamos a ver a continuación, ahí está.
su contenido, vamos a ver, adentro al tendón del bíceps. Ahí es, este blanquecino viene a ser el tendón del bíceps. Ah, perdón, pensé que estaba señalado. El tendón del bíceps. ¿Ok? Vamos a ver a la arteria humeral. Aquí está la arteria humeral. El nervio mediano, que es su pareja, nervio mediano. ¿Ok? Las venas humerales y hacia la parte lateral el nervio radial. El nervio radial. Ese es su contenido. ¿Ok? Simple. Por la cara posterior del codo, el famoso canal epitrócleo olecraniano. El famoso canal epitrócleo olecraniano, que está formado por la epitróclea, que es el epicóndilo medial, y el olecrano, que forma el vértice posterior del codo. Ahí viaja el nervio cubital. ¿Ok? Perfecto. Fundamental. Por lo tanto, un trauma en la parte interna del codo puede lesionar el nervio cubital. Y acuérdense que el nervio cubital es el nervio que inerva la mayor cantidad de músculos intrínsecos de la mano. Muy bien. Perfecto. A nivel del codo también se acuerdan que nosotros vimos el epicóndilo y la epitróclea, los vimos nosotros en la parte ósea, en el hueso, en el húmero, en la epífisis, en el extremo inferior del húmero, vimos el epicóndilo y la epitróclea. Y les dije que eso sirve para inserción de músculos. En el epicóndilo se van a insertar 6 músculos, y son los llamados músculos epicondilios. Ahí los tienen en una lista, ahí los pueden ver en una lista. El segundo extensor radial del carpo, el músculo supinador, el extensor el extensor de los dedos, el extensor del quinto dedo, el extensor cubital del carpo y el anconio. Son los 6 músculos que se insertan en el epicóndilo. Más que memorizar, quiero que lo razones. Mira, darte cuenta. ¿Qué tipo de músculos se insertan en el epicóndilo? Se insertan músculos que son extensores y supinadores. Si yo tengo el codo acá, hago extensión y supinación. Los músculos que se insertan en el epicóndilo son extensores y supinadores. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y todos ellos están inervados por el nervio radial. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando hay una lesión acá en el epicóndilo, se van a afectar estos músculos y el paciente va a tener dolor o limitación a la extensión y la supinación. Bastante simple. Nada más. Por su parte, los músculos epitrocleares son 5. Los epitrocleares son 5. ¿Correcto? Ahí están. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos. Al contrario, ustedes se dan cuenta que los músculos que se insertan en la epitróclea son pronadores y flexores. Lo contrario, es decir, son pronadores, llevan la palma de la mano para abajo, y flexores y pronadores. Esos son los epitrocleares. Epicondilios, supinadores y extensores. Epitrocleares, flexores y pronadores. Bastante simple. ¿Ok? Perfecto. Todos ellos inervados por el nervio mediano, excepto uno, el flexor cubital del carpo, que está inervado por el nervio cubital. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto. Bien, y en el codo vamos a ver también unos circuitos arteriales. Vamos a ver 2 circuitos. Uno alrededor del epicóndilo y otro alrededor del epitróclea. Entonces le decimos el círculo periepicondilio, que es el círculo lateral, y el círculo periepitrócleo, que es el círculo medial. ¿Correcto? Entonces, nosotros recordemos un poquito acá. Del húmero salía esta arteria, la arteria humeral profunda o llamada también colateral radial. Esta arteria humeral profunda va a dar 2 ramas. La colateral va a dar 2 ramas, una rama anterior y una rama posterior. ¿Correcto? Nada más. Viniendo del antebrazo, vamos a tener las arterias recurrentes radiales. La recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la recurrente radial anterior se anastomosa con la rama anterior de la humeral profunda.
y la recurrente radial posterior se anastomosa según se comunica con la rama posterior de la humeral profunda. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Y así se cierra este círculo. ¿Ok? Cabe decir, la humeral profunda viene de la humeral. La recurrente radial anterior nace de la arteria radial. Pero la recurrente radial posterior nace de una arteria que se llama la arteria interósea o tronco de las interóseas, que a su vez es rama de la cubital. ¿Estamos de acuerdo? Para no complicarse la vida. Sencillo. Por su parte, o por el otro lado, en la parte interna, tenemos el círculo periepitoclear, formado también por 4 arterias. La colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. La colateral cubital superior y la colateral cubital inferior, las dos vienen de la humeral. Las dos vienen de la humeral. Colateral cubital superior e inferior, ambas vienen de la humeral. Y abajo tenemos las recurrentes cubitales. Recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior, ambas vienen de la cubital. Ambas vienen de la cubital. Así de sencillo. Nada más. Y se anastomosan formando el círculo periepitoclear. Nada más. Bastante sencillo. Perfecto. Y finalmente las articulaciones en el codo, las articulaciones en el codo son 3. Son 3. Tenemos la articulación húmero-radial, húmero con radio, la articulación húmero-cubital, húmero con cúbito, ¿correcto? Húmero con cúbito, y la articulación radiocubital superior o radiocubital proximal. Son las 3 articulaciones que hay en el codo. ¿Ok? Las 3 son de tipo sinovial o de artrosis. Así que en ese sentido es muy sencillo. ¿De qué subtipo es cada una? La articulación húmero-radial, acuérdense, aquí está el cóndilo del húmero. Por lo tanto, es una articulación de subtipo condilia o elíptica. La articulación húmero-cubital, aquí es la tróclea del húmero, entonces de tipo troclear o en polea, en bisagra, ¿me dejo entender? Y la radiocubital proximal, acá está el cilindro, el trocoide que forma la cabeza del radio, es de su tipo trocoide en pivot o cilíndrica, ¿ok? Perfecto. En el antebrazo, llegamos al antebrazo. Cuando uno retira la piel del antebrazo, vamos a encontrar también elementos superficiales, especialmente venas. En la cara anterior del antebrazo vamos a observar 3 venas. La que está en el centro es la famosa vena mediana, la vena mediana. La que está hacia afuera es la vena radial superficial, y la que está hacia adentro, la vena cubital superficial. ¿Correcto? Pero de las 3, la única que yo puedo ver que se encuentra totalmente en la cara anterior, es la vena mediana. Se encuentra totalmente en la cara anterior del antebrazo. En cambio, la vena radial superficial y la vena cubital superficial vienen de la cara posterior. Es decir, en el tercio inferior del antebrazo, estas venas radial superficial y cubital superficial estaban en la cara posterior, pero recién en el tercio medio, del tercio medio para arriba, pasan a la cara anterior. ¿Ok? Recordemos también que la vena mediana hacia arriba se abre como una Y, 2 divisiones. La división mediana lateral y la división mediana. La mediana lateral se une con la radial superficial y así nace la vena cefálica. Mientras que la división mediana medial se une con la vena cubital superficial y así nace la vena basílica. ¿Ok? Eso ya lo hemos revisado en codo. Perfecto. También hay nervios superficiales, ¿no? Nervios superficiales que van a dar la sensibilidad. Ok, perfecto, ahí está. Ya lo hemos mencionado.
Muy bien. ¿Ven? Acá está claramente, se nota que la vena, aquí está la vena radial superficial y vena cubital superficial, en la parte baja del antebrazo se encuentran en la cara posterior. ¿Ok? Hay una serie de venitas colaterales que comunican. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahí está. Muy bien. Bien, y músculos. Músculos en el antebrazo. En el antebrazo vamos a tener en total 20 músculos. En el antebrazo en total hay 20 músculos, ¿correcto? Y están, digamos, ordenados en tres grupos. Tres grupos. Grupo anterior, grupo lateral, grupo posterior. ¿Ok? Tres grupos. Grupo anterior, 8 músculos. Grupo lateral, 4 músculos. Y grupo posterior, 8 músculos. 8, 4 y 8. 8 músculos grupo anterior, 4 músculos grupo lateral, 8 músculos grupo posterior. 8, 4, 8. Facilito. Empezamos con el primero, el grupo anterior. Aquí debemos buscar 8 músculos. 8 músculos en el grupo anterior. Pero esos 8 músculos, como los estoy presentando aquí en el lado izquierdo, están formando 4 capas. Son 8 músculos y están formando 4 capas. En la primera capa vamos a ver 4 músculos. 4 músculos. En la segunda, 1 solo. En la tercera, 2. Y en la cuarta, 1 solo. Haciendo un total de 8 músculos. 4, 1, 2, 1. ¿Ok? Primera capa. ¿Cuáles son los músculos? 1, este de acá. El pronador redondo. Pronador redondo. Segundo, el músculo flexor radial del carpo. Tercero, el palmar largo. Y cuarto, este de acá, el flexor cubital del carpo. 4 músculos. ¿Correcto? Los tres primeros, flexor radial del carpo, pronador redondo, flexor radial del carpo y palmar largo, los tres primeros están inervados por el nervio mediano. Los tres primeros, pronador redondo, flexor radial del carpo y palmar largo, los tres están inervados por el nervio mediano. El cuarto músculo, el último, está inervado por el nervio cubital. Este flexor del carpo, cubital, el flexor cubital del carpo, está inervado por el nervio cubital. Nada más. Pasamos a la segunda capa. La segunda capa tenemos el músculo flexor superficial de los dedos, que está al fondo, está escondido. Está escondido. El flexor superficial de los dedos. ¿Ok? Este músculo de la segunda capa está inervado también por el nervio mediano. Nervio mediano. La tercera capa son 2 músculos más profundos. El flexor largo del primer dedo, es decir, del pulgar, flexor largo del pulgar, del primer dedo, y el flexor profundo de los dedos. El primero de ellos, el flexor largo del primer dedo, está inervado por el nervio mediano. Está inervado por el nervio mediano. El flexor profundo de los dedos está inervado por 2 nervios. Este flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. Su mitad, la mitad lateral, su mitad externa está inervada por el nervio mediano y su mitad interna por el nervio cubital. Este flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. Su mitad externa, nervio mediano, su mitad interna, nervio cubital. Es el único músculo del antebrazo que tiene doble inervación. Por último, en la cuarta capa, el más profundo de todos, de este grupo, es el pronador cuadrado. Pronador cuadrado que está inervado también por el mediano. Entonces, si sacamos cuentas, son 8 músculos, 6 músculos y medio, acá en este grupo, 6 músculos y medio están inervados por el mediano y solamente 1 músculo y medio por el cubital. ¿Correcto? ¿Cuáles son los 6 músculos y medio inervados por el mediano? Pues el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, van 3, flexor superficial de los dedos, van 4, flexor largo del primer dedo, van 5, la mitad externa, la mitad lateral del flexor profundo de los dedos, van 5 y medio, y el pronador cuadrado, 6 y medio.
Y solamente un músculo y medio, el cubital. Un músculo y medio. ¿Cuál? El flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo, 1. Y la mitad interna, la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Un músculo y medio cubital. 6 y medio mediano, 1 y medio cubital. Así están inervados los músculos del grupo anterior. Perfecto. Ahí está precisamente lo que he descrito, ¿no? Quienes están inervados por el mediano y quienes están inervados por el cubital. El flexor, ya, perfecto. Y el flexor profundo tiene doble inervación. Perfecto, sí está bien. Ok, el grupo lateral. En el grupo lateral yo voy a tener 4 músculos. En el grupo lateral voy a tener 4 músculos. Yendo de la superficie a la profundidad, del más superficial al más profundo. Del más superficial al más profundo. El primero de ellos es el músculo brachioradial. Brachioradial. Luego vamos a tener, acá se ve el segundo, flexor radial, largo del carpo, o también se llama extensor, disculpen, extensor, yo me he equivocado. Primer extensor radial del carpo, o extensor radial largo, también le dicen, extensor radial largo del carpo. El segundo, extensor radial del carpo, o extensor radial corto del carpo. Y el más profundo, el músculo supinador. Supinador. Entonces así va. Brachioradial, primer extensor radial del carpo, segundo extensor radial del carpo y supinador. Son los 4 músculos. Al primer extensor radial del carpo también se le conoce como extensor radial largo. Y al segundo extensor radial corto del carpo. ¿Ok? Y los 4, sin excepción, están inervados por el nervio radial. Por el nervio radial. ¿Ok? Simple. Y el grupo posterior son 8 músculos, ¿correcto? 8 músculos, también grupo posterior, y están agrupados en 2 capas, ordenados en 2 capas, 4 y 4, 4 y 4, ¿correcto? Tenemos en la primera capa 4 músculos, tenemos el extensor de los dedos, el extensor del quinto dedo, ¿correcto? El extensor cubital del carpo, y por último este pequeño músculo que se encuentra en la parte alta, cerca al codo. Ese es el famoso músculo anconio. Esos son los 4 músculos de la primera capa. Y la segunda capa, vamos a tener músculos más cortos. En primer lugar, el abductor largo del primer dedo, el extensor corto del primer dedo, el extensor largo del primer dedo y el extensor del segundo dedo, que es el índice. Son los 4 músculos del grupo, de la segunda capa del grupo posterior. Y todos estos músculos están inervados por el nervio radial. Por lo tanto, entonces, de los 20 músculos que hay en el antebrazo, podemos sacar cuentas y decir que de los 20 músculos, 12 de ellos están inervados por el radial. Es decir, los 4 del grupo lateral y los 8 del grupo posterior. Mientras que de los 8 del grupo anterior se reparten 6 y medio por el mediano y 1 y medio por el cubital. En cuanto a la muñeca, en la cara anterior de la muñeca, nosotros vamos a ver acá, en la cara de la muñeca hay una serie de tendones, que uno puede observar una serie de tendones en la cara anterior. Si vamos del tendón más lateral, del más externo hacia el más interno, se pueden ver o palpar, ¿no? Tenemos en primer lugar los tendones, 2 músculos. Vamos a ver aquí de afuera para adentro. El primero, el tendón del músculo brachioradial. No sé si lo he señalado, creo que sí. Sí. El tendón del brachioradial. Perfecto. Segundo, el tendón del flexor radial del carpo. El tercero, el tendón del palmar largo. Y el más interno, el tendón del flexor cubital del carpo. Son los 4 tendones que uno puede palpar de afuera para adentro en la cara anterior de la muñeca. ¿Ok? Perfecto. Y entre esos tendones vamos a ver unos espacios, unos canales bastante importantes. En primer lugar, vamos a ver acá el canal del pulso, el famoso canal del pulso radial, que se encuentra entre los 2 primeros tendones que he mencionado, entre el tendón del brachioradial
y del flexor radial del carpo, entre ellos dos. Ahí lo vemos en la imagen, entre el tendón del braquiorradial y del flexor radial del carpo, entre los dos, ahí al fondo, se ve claramente la arteria radial. La arteria radial que también va junto con las venas radiales profundas. Las venas radiales profundas, ¿ok? Las venas radiales profundas y por eso se puede palpar el pulso de esta arteria, ¿ok? Fundamental. Ya está, nada más. Luego vamos a ver el canal del nervio mediano. Canal del nervio mediano formado entre el segundo y el tercer tendón, es decir, entre el tendón del flexor radial del carpo y el tendón del palmar largo. Ahí al fondo, vamos a ver el nervio mediano. Vayamos sabiendo que el nervio mediano es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. Por lo tanto, si yo quisiera hacer un procedimiento quirúrgico, en tópico de cirugía, en la palma de la mano y quiero quitarle sensibilidad al territorio del nervio mediano, pues el nervio mediano lo ubico entre los tendones del segundo y tercer tendón, que es el flexor radial del carpo y el palmar largo. Y ahí se puede infiltrar la anestesia para quitar sensibilidad a los 2/3, pero a los 3 primeros dedos y medio de la mano. ¿Ok? Perfecto, simple. Nada más. Perfecto, ahí está el nervio mediano. Y un canal bastante importante que lo vemos en esta imagen, este canal que es conocido como el canal de Guyon, o canal cubital del carpo, el canal de Guyon, por donde va a ingresar todo el paquete vasculo nervioso, todo el VAN. Cabe decir que la palabra VAN son las iniciales de vena, arteria, nervio. El VAN cubital, ¿correcto? Todo el VAN cubital, vena, arteria, nervio. Nervio cubital, arteria cubital, venas cubitales profundas. Pasan por este famoso canal, el canal cubital del carpo o canal de Guyon, que está formado por un hueso y dos ligamentos. Un hueso y dos ligamentos. ¿Qué hueso? El pisiforme. Y dos ligamentos. El que está adelante es el ligamento carpiano palmar. Ligamento carpiano palmar o ligamento palmar del carpo. Y el que está atrás, al fondo, es el llamado retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. ¿Ok? Muy bien. Y por ahí pasa todo el paquete, el VAN, vena, arteria, nervio cubital. ¿Ok? Un detalle muy interesante que quiero siempre rescatar es que acá está el pisiforme, ¿no? Y unido a él vemos este ligamento, el ligamento palmar del carpo, el ligamento carpiano palmar. Y al fondo, detrás, está el retináculo flexor. Es decir, el retináculo flexor es todo esto. ¿Correcto? O ligamento transverso del carpo. Nótese que el retináculo flexor está detrás del canal de Guyon. Forma la pared posterior del canal de Guyon. Pero si yo me meto ahora por detrás del retináculo flexor, voy a ver que acá hay otro famoso canal. El famoso canal radiocarpiano o el famoso túnel del carpo. Entonces, esa diferencia quiero hacerla notar. Mi referencia es el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. Anterior a él se encuentra el canal de Guyon, y posterior a él se encuentra el túnel del carpo. Entonces, el retináculo flexor forma la pared posterior del canal de Guyon, pero forma la pared anterior del túnel del carpo. ¿Ok? Perfecto. Y por detrás están los huesos del carpo. Al fondo están los huesos del carpo, ¿se entiende? Y el contenido, sin duda alguna, va a ser principalmente el nervio mediano. ¿Lo he puesto ahí? Acá está. Aquí está el túnel del carpo, se ve muy bien. Y por eso acá está el retináculo flexor, ¿ven? El retináculo flexor, y por detrás de él está el túnel del carpo. Por ahí pasa el nervio mediano, que es el único nervio que pasa por ahí, y 9 tendones. 4 tendones del flexor superficial de los dedos, 4 tendones del flexor profundo de los dedos, ya van 8, y el 9º tendón es el flexor largo del pulgar, o del primer dedo. ¿Ok? Nada más, bastante sencillo.
Perfecto, ahí está el retináculo flexor. Ahí está el nervio mediano. Muy bien, por la cara posterior de la muñeca, vamos a ver una serie de tendones que pasan por ahí. Una serie de tendones, ¿ok? Estos tendones están agrupados formando las correderas, se llaman así, las correderas sinoviales de la muñeca. Las correderas sinoviales que están en la cara posterior de la muñeca. Correderas sinoviales. ¿Cuántas correderas son? 6, ahí están mencionadas. De la primera a la sexta. De la primera a la sexta corredera sinovial. ¿Ok? Siempre contamos de afuera para adentro, porque manda el pulgar. ¿Se acuerdan? Lo dije desde el inicio. Bien. Por la primera corredera pasan los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Esos tendones pasan por la primera corredera. Por la segunda corredera pasan los tendones del extensor radial largo y extensor radial corto del carpo, o primer y segundo extensor radial. Por la tercera corredera pasa un solo tendón, el extensor largo del pulgar. Por la cuarta corredera pasan 5 tendones, 4 tendones del extensor de los dedos, 4 tendones del extensor de los dedos y uno más, el extensor del segundo dedo, del índice. Por la quinta corredera pasa el extensor del quinto dedo, es decir, del meñique. Y por la sexta corredera pasa el extensor cubital, el tendón del extensor cubital del carpo. ¿Ok? Esas son las 6 correderas clásicamente preguntadas. ¿Qué tendones pasan por cada una de ellas? Son correderas que están en la cara posterior de la muñeca. ¿Ok? Aquí también se va a formar un pequeño espacio entre la primera y la tercera corredera. Entre la primera y la tercera corredera, es decir, por fuera está el abductor largo del pulgar con el extensor corto y por dentro está el extensor largo del pulgar. Acá se forma un espacio, ¿ven? Un espacio, una fosa que se puede observar extendiendo ligeramente el pulgar y uno puede ver ahí una pequeña depresión, una fosita. Esa es la conocida tabaquera anatómica. O también llamada fóvea radial. ¿Ok? La fóvea radial o tabaquera anatómica. Su límite lateral, pues los tendones de la primera corredera, es decir, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Su límite medial es el tendón de la tercera corredera, o sea, extensor largo del pulgar. ¿Correcto? Y su contenido, vamos a ver a la segunda corredera, es decir, al extensor radial largo y corto del carpo. Y vamos a ver especialmente en el fondo al hueso escafoides. Y ese detalle es importante porque el hueso escafoides es el hueso de la mano que se fractura con mayor frecuencia. De los huesos de la mano, el que se fractura con mayor frecuencia es el escafoides. Entonces, una señal, un signo de que se puede haber fracturado el escafoides, por ejemplo, en una persona que ha caído sobre la mano, es cuando hay dolor intenso a nivel de la tabaquera anatómica. Porque precisamente dentro de la tabaquera anatómica vamos a tener al hueso escafoides. Y también cruza por ahí la arteria radial, que acá está mencionada. ¿Ok? Perfecto. Bien, articulaciones en la muñeca. Tenemos 2 esencialmente. La articulación radiocubital inferior, o distal, ¿no? Y la articulación, esta de acá, la articulación radiocarpiana, que la forman el radio, por un lado, el radio, y los 2 primeros huesos del carpo, el escafoides y el semilunar, ¿ok? Ellos forman la articulación radiocarpiana. Perfecto. Todas ellas son sinoviales o diartrósicas. La radiocubital inferior es trocoide, cilíndrica o en pivot, y la radiocarpiana, es condilia, ¿no? Elíptica. Perfecto, bastante simple. Ahí está el radio, el cúbito, la articulación radiocubital inferior o distal. Ahí tenemos la radiocarpiana, ¿no? Radio con escafoides y semilunar.
En la mano, en primer término, recordemos la inervación sensitiva de la piel en la palma de la mano. Como ven claramente ahí, el principal nervio sensitivo es el nervio mediano. Es el principal nervio sensitivo de la palma de la mano. El nervio mediano, como pueden apreciar, va a dar sensibilidad a la cara palmar, es decir, la cara anterior de los 3 primeros dedos y medio. Pulgar, voy a cambiar de color aquí al lápiz, ¿no? Pulgar, índice, medio y la mitad del anular. ¿Okay? 3 dedos y medio. Luego también el último dedo y medio es para el nervio cubital. Y acá hay un pequeño territorio en la cara lateral de la zona baja del pulgar, que es para el nervio radial. En la cara posterior, el principal nervio sensitivo es el nervio radial. De igual manera, 3 dedos y medio, pero sin llegar a la falange distal, que sigue manteniéndose inervada por el nervio mediano. Y el último dedo y medio por el nervio cubital. Entonces uno puede razonar, por ejemplo, los dedos de la mano, cómo están inervados sensitivamente. El primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. ¿Cómo están inervados sensitivamente? Bastante sencillo. El primer dedo, el pulgar, está inervado sensitivamente por 2 nervios. ¿Cuáles son? Pues el mediano y el radial. El índice, igual, el segundo dedo, mediano y radial. El tercer dedo, el dedo medio, igual, mediano y radial. Pero cuando llegamos al cuarto dedo, nos damos cuenta que este tiene triple inervación. Triple inervación, mediano, radial y cubital. Ese es el cuarto dedo. Y finalmente el quinto dedo, que está inervado exclusivamente por cubital. Y así es la inervación sensitiva de los dedos. ¿Correcto? Primer dedo, mediano y radial. Segundo dedo, mediano y radial. Tercer dedo, mediano y radial. Cuarto dedo, mediano, radial y cubital. Y quinto dedo, cubital. ¿Ok? Bastante simple. ¿Nada más? Perfecto. En la región, en la cara palmar adelante, vale decir que sobre la piel de la palma de la mano hay 2 zonas que hacen relieve. Hay una zona acá que está relacionada al dedo pulgar, esa es la llamada región tenar. Región tenar, como está escrito acá. Región tenar. ¿Ok? Y la otra zona más pequeña que está relacionada al meñique, esa es la región hipotenar. Hipotenar. Región tenar, región hipotenar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando retiramos vamos a ver los músculos. En la región tenar hay 4 músculos. 4 músculos. ¿Ok? Yo uso una mnemotecnia básica, digo AFOA, para acordarme las iniciales de los músculos. AFOA, que significa abductor corto del primer dedo, flexor corto del primer dedo, ¿correcto? Oponente del primer dedo y el aductor del primer dedo. Abductor, flexor corto, oponente y aductor del primer dedo. AFOA. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo principal. Cabe mencionar lo siguiente, que este flexor corto tiene 2 fascículos. 2 fascículos. Un fascículo superficial y un fascículo profundo. Acuérdate. En la región tenar, el que se divide en 2 fascículos con F es el flexor corto. Flexor corto. ¿Ok? 2 fascículos. Perfecto. ¿Cómo van a estar inervados estos músculos? Son 4. 2,5 para el nervio mediano y 1,5 para el nervio cubital. ¿Cuáles son? Tenemos nosotros el abductor corto del pulgar, o sea, el primer dedo, el fascículo superficial, solamente el fascículo superficial del flexor corto, o sea, la mitad. Y el oponente están inervados por el mediano. Por el mediano. 2,5. Abductor corto del primer dedo, oponente del primer dedo y solamente el fascículo superficial del flexor corto. 2,5. Me queda 1,5. El fascículo profundo del flexor corto y el aductor del primer dedo
están inervados por el nervio cubital. Por el nervio cubital. ¿Ok? Perfecto. Ahí lo tienen, está escrito todo. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Ok, ahí están precisamente los nervios que he mencionado, ¿no? La inervación. Perfecto. Para que no se complique la vida. Muy bien. La región hipotenar. En la región hipotenar también voy a tener 4 músculos. 4 músculos. Aquí la mnemotecnia que uso es PAFO. PAFO, la inicial, ¿no? PAFO. ¿Qué significa? Palmar corto, que es este que vemos claramente acá. Este es el músculo palmar corto. Palmar corto. Luego sigue el abductor del quinto dedo. Abductor del quinto dedo, ¿no? Oponente del quinto dedo, ¿no? Flexor del quinto dedo y oponente del quinto dedo, ¿no? Palmar corto, abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo y oponente del quinto dedo. Son los 4 músculos de la región hipotenar. ¿Ok? Nótese un detalle muy interesante. Un detalle muy interesante. El palmar corto es el único músculo prácticamente de todo el miembro superior. Es el único músculo de todo el miembro superior que no está cubierto por aponeurosis. Este músculo palmar corto es un músculo superficial porque se encuentra a nivel del tejido subcutáneo y se encuentra insertado unido a la piel de la región hipotenar en este caso, ¿correcto? Y está insertado también en la aponeurosis palmar. ¿Ok? Ese es el famoso palmar corto. Luego, ya dentro de la aponeurosis vamos a ver a los otros 3, abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo y oponente del quinto dedo. Los 4 músculos, los 4 de la región hipotenar están inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Perfecto. Simple. Ahí está. Precisamente ahí se ve muy bien el nervio cubital llegando. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Muy bien. En la región palmar media, cuando uno levanta la piel de la región palmar media, lo primero que va a encontrar acá es esto, la aponeurosis palmar, que es una aponeurosis que tiene, como ven claramente acá, forma de un triángulo. Y en esta aponeurosis se van a insertar 2 músculos. Ahí está, el palmar largo que viene del antebrazo, acá está su tendón, palmar largo que viene del antebrazo, y el palmar corto, que lo acabamos de mencionar, que está sobre la región hipotenar. ¿Ok? Perfecto. La función de estos músculos es traccionar la aponeurosis palmar para que se forme concavidad al momento de que uno hace la prensión, cuando agarra un objeto. Muy bien. Bastante simple. Perfecto. Ahí están los músculos que he mencionado. Muy bien. Detrás, al retirar la aponeurosis palmar o la fascia palmar, lo que uno va a encontrar primero es un arco arterial, un arco formado por 2 arterias. Como es el primer arco que aparece, se llama el arco arterial palmar superficial. Arco arterial palmar superficial. ¿Correcto? Y está formado por 2 arterias, la arteria cubital y una ramita que viene de la arteria radial que se llama arteria o rama palmar superficial de la arteria radial. Los autores clásicos a esta arteria le decían, clásicamente le dicen la arteria radiopalmar. Radiopalmar. Es lo mismo. Entonces, la arteria cubital, como tal, propiamente ella, cubital, más la rama palmar superficial de la arteria radial o arteria radiopalmar, forman el arco palmar superficial. ¿Ok? Detrás de este arco ya van a aparecer los tendones, ¿ok? Los tendones de los músculos. Vamos a ver los tendones del flexor superficial de los dedos y los tendones del flexor profundo, que son 4. Cada uno de ellos tiene 4 tendones, o sea, en total son 8. Y unidos a los tendones del flexor profundo, vamos a ver estos pequeños músculos que se observan acá. Estos son los llamados músculos lumbricales. Los músculos lumbricales, que son 4, se cuentan de afuera para adentro, siempre. De afuera para adentro.
primer lumbrical, segundo lumbrical, tercero lumbrical y cuarto lumbrical, ¿ok? ¿Y cómo están inervados? Los dos primeros, los dos lumbricales laterales, el primero y el segundo, están inervados por el mediano, mientras que el tercero y el cuarto, los dos lumbricales mediales, por el cubital, ¿ok? ¿Cuál es la función principal? ¿Cuál es la función principal de los lumbricales? Hacer esto. La flexión metacarpo falángica. Flexión metacarpo falángica. Muy bien, bastante simple. Detrás de estos tendones, detrás de los músculos lumbricales, vamos a encontrar otro arco arterial. Otro arco arterial. Acá estaba el arco palmar superficial. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un momentito? Y más al fondo está el arco palmar profundo. El arco palmar profundo está formado al revés del palmar superficial, es decir, por la arteria radial y la rama palmar profunda de la cubital. Esta rama palmar profunda de la cubital, los autores clásicos también le llaman la arteria cúbito-palmar. Cúbito-palmar. Entonces acuérdense, arteria cubital más radio palmar, ese es el arco palmar superficial. Arteria radial más cúbito palmar, ese es arco palmar profundo. ¿Ok? Bastante sencillo. Son los dos arcos arteriales que van a anastomosar a las arterias radial y cubital. ¿Ok? Y van a dar ramitas. Perfecto. Nada más, eso es lo esencial. Muy bien, lo mismo. ¿Ya? Y en la parte más profunda ya de la mano, entre los metacarpianos, entre los huesos del metacarpo, vamos a encontrar nosotros a tres músculos acá que se llaman los músculos interóseos palmares. Interóseos palmares, ¿correcto? Que están entre los huesos metacarpianos. Los interóseos palmares son solamente tres, ¿correcto? Muy bien. Y su función principal es, miren acá, su función principal es juntan los dedos. Aducción de dedos. Los interóseos palmares son tres nada más y su función es juntar los dedos. Y están inervados, como he puesto ahí, por el nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, un detalle muy importante que no deben olvidar. Aquí, por ejemplo, está el esquema de un dedo. ¿Correcto? Esta viene a ser la falange. Voy a ponerlo acá. La falange proximal. Esta viene a ser la falange media. Y esta viene a ser la falange distal. ¿Ok? ¿Qué músculo se está insertando en la falange proximal? Esencialmente el lumbrical. El lumbrical se está insertando en la falange proximal. En la falange media se está insertando el flexor superficial de los dedos. Y en la falange distal se está insertando el flexor profundo de los dedos. ¿Me dejó entender? Bastante simple. Entonces, el lumbrical, ¿qué va a hacer? Va a flexionar la primera falange, la falange proximal. Flexión metacarpofalángica. El flexor superficial, que se inserta en falange media, ¿qué va a hacer? Va a flexionar las dos primeras falanges. Y el flexor profundo, que se inserta en la falange distal, va a flexionar todo el dedo. ¿Ok? Perfecto. Simple. Ahí está el lumbrical, flexor superficial y flexor profundo. Nada más. Y terminamos con la región dorsal de la mano, la cara posterior de la mano. De igual manera, cuando uno saca la piel, lo que va a ver en el dorso de la mano es este arco venoso. Hay un arco venoso en el dorso de la mano. ¿Cómo se le llama? Pues arco venoso dorsal de la mano. Así se le llama, bastante sencillo. Este arco venoso dorsal de la mano, ¿se entiende? Va a recibir por el lado externo a la vena dorsal del primer dedo, a la vena dorsal del pulgar. Y cuando se junta este arco venoso dorsal de la mano con la vena dorsal del pulgar, así nace la vena radial superficial. La vena radial superficial. Y por el otro lado,
por el otro lado. De la misma manera, el arco venoso se une a la vena dorsal del quinto dedo, así va a formarse la vena cubital superficial. Cubital superficial. ¿Ok? Así nace la vena radial superficial y la vena cubital superficial. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien. También vimos nosotros que se formaban las correderas en la muñeca, las 6 correderas que ya mencionamos, y en la cara posterior de la mano vamos a ver los tendones, ¿no?, de todos los músculos que llegan del antebrazo. Cabe mencionar, en total, les comento, en total dijimos nosotros que en el antebrazo hay 20 músculos. De los 20 músculos que hay en el antebrazo, 15 llegan a la mano. 5 no llegan. ¿Cuáles son los que no llegan? El braquiorradial, el supinador, el pronador redondo, el pronador cuadrado y el anconio. Esos son los que no llegan. Todos los demás llegan a la mano. ¿Correcto? Y se convierten entonces en músculos extrínsecos de la mano, que llegan del antebrazo. Pero la mano tiene propiamente 19 músculos intrínsecos. ¿Ok? Bien, acá en la cara posterior estamos viendo los músculos, los tendones de los músculos extrínsecos que están llegando del antebrazo. Muy bien, y más profundamente vamos a ver también a los músculos interóseos dorsales. Los interóseos dorsales. ¿Correcto? Hace un rato mencioné a los interóseos palmares. ¿Qué mencioné de los interóseos palmares? Que son solo 3. Los interóseos palmares son 3 y su función es que juntan los dedos, aducción de los dedos. En cambio, los interóseos dorsales son 4. ¿Qué hacen? Separan los dedos. Abducción de dedos, separan los dedos. Pero ¿qué tienen en común los interóseos palmares con los interóseos dorsales? Que todos ellos están inervados por el nervio cubital. Entonces, ahí se acaba todos los músculos que hay en la mano. Saquemos cuentas. En la mano hay 19 músculos intrínsecos propios de la mano. 4 en la región tenar, 4 en la región hipotenar, ¿correcto? 7 en la región palmar media, 7 en la región palmar media y 4 en la región dorsal. ¿Ok? Región tenar dijimos AFOA, abductor corto del primer dedo, flexor corto del primer dedo, oponente y aductor del primer dedo. De ellos, 2 músculos y medio eran por el mediano y 1 y medio por el cubital. Luego pasamos a región hipotenar, 4 músculos, pafo, palmar corto, abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo, oponente del quinto dedo. Los 4 por el cubital. Por lo tanto, si el mediano iba aquí ganando en la región tenar 2 y medio a 1 y medio, en la región hipotenar los 4 están inervados por cubital. Entonces tenemos ahora que el cubital voltea el partido, sería 5 y medio a 2 y medio. ¿Me dejo entender? En la región palmar media tenemos 7 músculos. ¿Cuáles? Los 4 lumbricales y los 3 interóseos palmares. De los 4 lumbricales, 2 están inervados por el mediano y 2 por el cubital. Entonces sería 7 y medio para el cubital y 4 y medio para el mediano. Pero luego tenemos los 3 interóseos palmares. Los 3 están inervados por cubital. Entonces ahora el cubital subiría a 10 y medio. Y en la región dorsal, los 4 interóseos dorsales también están inervados por cubital, llegando el cubital a 14 músculos y medio y quedándose el mediano con 4 músculos y medio. Pero el mediano se queda con el músculo oponente, lo que siempre he dicho, y es el que hace la pinza manual. ¿Estamos claros? Entonces, así están inervados los músculos de la mano. El otro detalle que también quiero que conozcan, en cuanto a la inervación, así están distribuidos básicamente. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Y allá, que también lo que tengo que colocar también es, por ejemplo, ¿qué funciones me permitirían a mí conocer que estos nervios funcionan correctamente, que no hay lesión de estos nervios?
Si yo quisiera pedirle a un paciente, quisiera evaluar a un paciente el nervio mediano, pues le pido simplemente que haga la oposición del pulgar, porque yo sé que el oponente está inervado por el mediano, entonces que haga la pinza manual, que haga una O con los deditos de la mano, ¿ok? Si le quiero evaluar al nervio cubital, recordemos que el cubital inerva a todos los interóseos, tanto palmares como dorsales, ¿correcto? ¿Y qué hacen estos? Se paran y juntan los dedos. Entonces yo le pido al paciente, si quiero saber que el cubital funciona, ¿cómo se llama? Le pido que separe y junte los dedos. Acuérdense que juntar es interóseos palmares, separar es interóseos dorsales, ¿correcto? Y por último, si quiero evaluar al nervio radial, que no inerva ningún músculo en la mano, pero inervaba a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo, le pido al paciente que extienda la mano. Que extienda la mano, que extienda los dedos. Porque cuando hay lesión del nervio radial, la mano no se puede extender, la mano cae. ¿Estamos claros? Bastante sencillo. Así están inervados entonces estos músculos en la mano. ¿Ok? Bien, gracias por su atención.